rápida es enmarcar algunos flujos de trabajo con los que se ven identificadas las diferentes empresas de servicios públicos en unas temáticas que son tendencia alta. Entonces, en el transcurso del día hemos visto que hemos tratado diferentes temáticas, por ejemplo, información en tiempo real, información Big Data, grandes volúmenes de información. Dentro de los ejemplos que vamos a tratar ahora, queremos enmarcar nuestra presentación en cómo recolectar información desde diferentes fuentes de información, como son los drones, que son ahorita como la tecnología que se está utilizando en la captura de datos, cómo integramos esa información con nuestras aplicaciones, que nos las podemos llevar a cualquier dispositivo y traernos esa información de una manera muy sencilla. ¿Listo? Entonces, para empezar, vamos a dar un flujo en el cual nosotros queremos hacer la inspección de la infraestructura. En el caso de las empresas de transmisión, esto es un activo al que hay que prestarle mucha atención y en la cual también es importante tener en cuenta la seguridad de nuestros empleados. Cuando hacemos esta inspección, es posible que a veces evaluemos tener que enviar a cada uno de los empleados a nuestras torres y pedir que se suban y evaluar esta infraestructura. ¿Qué es lo que queremos ahora? Optimizar este flujo de trabajo a partir de una recolección con información de drones en la que primero hagamos una inspección con las imágenes que esta tecnología nos brinda, sepamos cuál es la infraestructura que realmente necesita que despleguemos nuestra fuerza de trabajo para una reparación o un mantenimiento y así no tengamos que pedirles que se suban a todas nuestras torres o que de pronto evaluemos si vamos a correr menos riesgos cuando estamos enviando a nuestro personal. Listo, entonces en este momento estamos viendo una aplicación web que nos permite evaluar con las fotos que tomamos con el dron en campo. En la parte superior tenemos el listado de las fotos que adquirimos y en este momento tenemos seleccionado en la parte inferior derecha una imagen y podemos ver como todos los detalles que tiene la imagen e incluso aquí podemos ver la foto y lo podemos ampliar también para mirarlo con más detalle. Pero vamos a enfocarnos aquí en otro punto, en otra foto que tomamos y vamos a revisar la información que tenemos aquí de esta foto. Si lo miramos en más detalle, afortunadamente lo tengo abierto, podemos ver como detalle que podemos obtener con un dron, ¿cierto? Y si revisamos esta foto, podemos ver en esta parte superior que existe un daño en este elemento. ¿Qué podemos hacer con esto? En esta aplicación podemos decir que editamos la información y decimos que aquí encontramos un tema que hay que atender. Y si guardamos esta información, eso también tenemos entonces este acceso. Podemos ver que los colores de esta foto, esta ubicación se cambió a rojo, que es realmente un elemento que tenemos que atender. Y ahora lo que queremos hacer es mirar cómo vamos a atender esta información o este problema en campo. En este caso tengo abierto Workforce. Workforce es una aplicación que nos permite asignar tareas a las personas que están trabajando en campo. Y en este momento tengo activado mis trabajadores. Y puedo ver que Jennifer está muy cerca del elemento que yo quiero que se atienda. También puedo ver como el listado de tareas que tiene pendiente. Jennifer tiene todavía una tarea pendiente, pero yo creo que esto es como más urgente. Entonces voy a hacer clic sobre este elemento y lo que puedo hacer es crear una tarea. Y esta tarea, básicamente, podemos tener diferentes clases, pero en este caso hay que hacer una inspección en sitio. Lo voy a asignar a Jennifer. Defino como la prioridad, digamos que ese es auto que ella tiene que atender hoy y quiere que la haga antes de las 4 de la tarde. Entonces ella tiene que empezar a correr un poquito. Puedo colocar aquí también como un ID y incluso puedo colocar ahí una descripción de lo que encontraron en campo. Puedo también incluir la foto que tomamos para que ellos saben lo que tienen que atender en campo. En el momento que yo voy a crear esta tarea, entonces Jennifer va a recibir una notificación. También podemos ver aquí que ya se asignó a Jennifer y Jennifer en este momento tiene dos
tareas asignadas. Ahora desde mi dispositivo yo simplemente voy a hacer el flujo de trabajo, llevar a cabo el flujo de trabajo de cómo voy a interactuar con esta asignación de trabajo que me han asignado, cómo navegar a ella y cómo recolectar información relacionada a este aspecto. Entonces en este caso yo simplemente voy a duplicar la pantalla de mi dispositivo. Entonces, acá vemos la aplicación, en este caso es la interfaz del usuario que va a hacer la recolección. En este punto yo puedo ver las tareas que tengo pendientes por hacer. Acá podemos ver la inspección que me acaban de asignar. Lo primero que hago es informar a la fuerza a las personas que se encuentran en la oficina que ya estoy al tanto de esta asignación que tengo pendiente. Entonces voy a cambiar mi estado dentro de la aplicación en el cual voy a conocer que ya me encuentro activa dentro de la operación. Acá simplemente lo primero que voy a hacer es buscar la manera de cómo voy a llegar a este punto que tengo que recolectar. Entonces acá simplemente dentro de la aplicación voy y busco dentro de mis mapas. Él me va a asignar la ruta. Y acá vamos a poder ver dentro de la navegación interactiva cómo nos vamos a desplegar y qué tanto tiempo voy a emplear en llegar desde el punto en el cual estoy en estos momentos hasta el lugar en donde debo atender esta asignación que me acaban de hacer. ¿Listo? Entonces aquí la aplicación me da una descripción detallada de la información de mi punto, cómo debo llegar a él. Ya después que tengo conocimiento de cómo debo de esta recolección de la información, simplemente vuelvo a la aplicación. Entonces en este punto yo ya simplemente hice la actualización de la información, llené el formulario y como podemos ver nuevamente dentro de la interfaz de la asignación, dentro de la interfaz de la asignación se puede validar las tareas que yo tengo pendientes, qué información estoy levantando en estos momentos, el seguimiento de la ubicación en la cual me encuentro y la información que haya recolectado referente a este punto. Bueno, entonces a través de Workforce tenemos control sobre dónde están nuestros trabajadores, cuál es la cantidad de tareas que están asignados y dónde están ubicados en esta tarea. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo? Tenemos drones en que estamos levantando la información, luego tenemos una configuración, una aplicación que configuramos para inspeccionar las fotos. Tenemos también un conjunto de aplicaciones que nos ayudan a asignar tareas, a navegar un sitio, coleccionar información en el campo y también podemos conectar un tablero de control para mirar cómo estas tareas como en campo. A lo largo de la presentación siempre estuvimos
empecemos hablando de cómo recolectamos esta información. Una fuente, como les decía, que es tendencia en estos momentos es levantar esta información a través de drones. ¿Qué es lo importante? Tener una aplicación que me permita procesar esa información y no solamente procesarla, sino sacar muchas otras aplicaciones o mapas que me permitan tener un mejor entendimiento de lo que está pasando dentro de mi infraestructura. En este caso, ¿qué podemos ver? Esta es la línea de vuelo que proyectamos para hacer el levantamiento de la información. En este caso, en una parte de la ciudad de Bogotá. Acá también podemos tener el detalle de en qué puntos el dron tomó la imagen. Entonces acá podemos visualizar también, hacerle seguimiento a este tipo de información. Y dentro de los productos derivados queremos también entender cómo se ve en la vida real esta información. Entonces podemos activar dentro de nuestros productos información que se puede visualizar de manera 3D, entender cómo se están desplegando dentro de la ciudad. Por ejemplo, acá podemos visualizar de manera muy sencilla a qué altura se realizaron nuestros vuelos, tener el detalle de la textura con la que esta información se recolectó y ver el detalle también de cada una de las fotos que hemos tomado. Entonces, sabemos que estos drones nos prestan información en alta definición. Podemos ver, por ejemplo, acá el detalle de esta parte de la ciudad con toda la información recolectada. Bueno, entonces como ya estábamos mencionando, la plataforma de ArcGIS permite como procesar muchos diferentes formatos de imágenes y en estos momentos estamos enfocados en la parte de los drones. Con DroneToMap lo que podemos hacer es obtener unos mosaicos de alta calidad, con mucho detalle. También podemos generar nubes de puntos en 3D y podemos hacer inspecciones inteligentes. Todo eso nos ayuda para hacer diferentes tareas. Podemos mirar cuál es la salud de cautivos, también como si no estamos como tan interesados en la salud de los cautivos, pero cómo ellos interfieren con nuestros activos. También lo podemos analizar. Podemos inspeccionar los activos, levantar información básica, hacer también seguimiento de construcciones, revisar daños. Todo esto se puede hacer a partir de información que sacamos de los drones. Entonces ya vimos este demo de los drones. Vamos a empezar vamos a seguir con otro demo que es con base en información de drones que vamos a analizar para mirar entonces una parte de la energía renovable. Del mismo sector donde estuvimos ahorita ubicado, podemos tener información en 3D, las nubes de puntos. Y lo que vemos en este momento es una de esas nubes de puntos. Tenemos muchos de esos puntos, tenemos como la textura, el color como que extrae de la foto, y los puntos realmente tienen la ubicación X y Y, pero también la altura. Eso nos ayuda para realmente hacer diferentes tipos de análisis. Ya Jennifer estaba mostrando que tenemos mucha información bastante detallada a partir de estas imágenes, pero no solamente nos genera este mosaico de fotos, también nos genera información sobre cuál es la altura de la superficie y del terreno. Terreno solamente como el terreno y superficie quiere decir los objetos incluidos. Si hacemos un análisis de la diferencia entre esas dos capas, podemos obtener la altura de los objetos. Y si eso lo mostramos aquí sobre este mapa, entonces con colores vamos a ver cuál es la altura de esos edificios que tenemos. Bueno, con base en el modelo digital de superficie, lo que podemos hacer es generar un análisis de radiación solar. Aquí podemos ver como los colores rojos, como más oscuros, esos son los edificios más altos, y está como filtrado para que no nos muestre también como los vídeos y otros elementos como más bajitos. Con base en información de la superficie podemos hacer un análisis de radiación solar. Con un análisis de radiación solar estamos modelando las posiciones del Sol
que puede ser en un momento especificado, pero también podemos hacer un análisis durante todo un año. Y este análisis que hacemos nos permite entonces obtener información sobre cuáles áreas, cuáles zonas están recibiendo más energía con base en sol, ¿cierto? Si nosotros utilizamos esta información y lo vamos a analizar entonces los edificios, los techos donde hay más energía, eso nos permite entonces para obtener como información sobre cuáles sitios de pronto son como más aptos para hacer un análisis para hacer como unos paneles solares. Si yo activo una capa aquí, que son mis construcciones, y ya con los techos tenemos ya información sobre los colores rojos como más oscuros, son los que están recibiendo como más energía solar por metro cuadrado. Y los otros que son claritos, de pronto hay una sombra en un edificio que lo está tapando, son menos altos. Si luego hacemos un análisis y generamos los paneles solares sobre los techos que tienen como mayor energía potencial, tenemos entonces como algo que nos permite hacer un cálculo de cuál es la energía que podemos obtener si colocamos esta cantidad de paneles solares en los techos. Esta parte también toca mucho la parte de la generación distribuida, ¿cierto? Si tenemos como diferentes zonas donde vamos a implementar paneles solares, entonces vamos a tener como mucha generación de energía. Entonces, lo que hicimos acá fue tomar información de los drones, procesarlo, generar entonces superficie, y en esto, en escritorio, en Arctis Pro en este caso, hicimos el análisis de generar entonces este análisis de radiación y de transferimos a los techos. Pero esta información puede ser muy útil para compartirla también con un público. Si hay diferentes personas o conjuntos que quieran implementar esto, que tengan acceso a esta información si realmente es apto este edificio para hacer un proyecto así, ¿cierto? ¿Cuánta energía puede producir? En este caso, lo que podemos mostrar es una escena web donde podemos hacer entonces, que es un concepto que es ya desarrollado, que nos permite entonces mirar en la ciudad de Dubái. Yo creo que las condiciones en Dubái están un poquito más favorecidas para los proyectos de paneles solares. Pero si entramos a la aplicación, podemos ver cómo funciona. Tenemos información en un navegador, y en este navegador la información es 3D. Podemos acercarnos, mover a través de esta información y, por ejemplo, seleccionar el techo en que estamos interesados, y ya un algoritmo genera como los paneles solares. Y además de esto, hace un cálculo entonces de cuánto es la energía que estos paneles solares pueden producir al año o por mes. Y no solamente eso, también nos va a reflejar cuál es el huella de carbono en kilogramos. En la parte a la izquierda entonces se puede observar toda esta información, ¿cierto? Esto todo se puede hacer a través de la plataforma Arctis. Y como ya estamos diciendo, hablamos como sobre la energía, la generación distribuida, diferentes zonas que están tocando o están generando energía. Pero si esta generación de energía es mayor a la demanda, tenemos una energía que podríamos otra vez devolver a la red a beneficio de otros usuarios. En este caso estamos hablando sobre la generación distribuida y también sobre las redes eléctricas inteligentes. Todavía no estamos como tan cerca a implementar este concepto, porque tenemos que adaptar las redes.
pero podemos mirar un ejemplo de cómo podemos visualizar esto a unos usuarios. Si nosotros nos acercamos aquí en este mapa, se nos va a generar, si te mueves un poquito para la izquierda, yo creo, sí, ya se nos va a generar como las redes con diferentes colores. Rojo quiere decir que en esta zona no es apto para implementar un proyecto como de otra vez dar esta energía a la red. Las zonas que en amarillo están como más o menos aceptables y los verdes son muy aptos. Y si nos acercamos más, podemos también visualizar, por ejemplo, diferentes proyectos o zonas donde de pronto ya están instalados los paneles solares y obtener como información sobre cuánta energía está generando. Ahora vamos a ver cómo utilizamos el contexto de información 3D para planificar de pronto la instalación de nueva infraestructura y cómo adecuar ese contexto 3D a la realidad dentro de nuestras organizaciones. En este caso podemos empezar con un recorrido por un lugar que es icónico dentro de la ciudad, que es el centro de la ciudad, donde tenemos los edificios más representativos y podemos tener una vista general de cómo se encuentra distribuida los diferentes edificios. Esto es importante dentro de las empresas de servicios públicos en cuanto a que podemos hacer los diferentes catastros de nuestros usuarios, identificar en este caso, por ejemplo, llevarnos toda la información de la ubicación de nuestros predios, vincular a esta información los aspectos normativos, por ejemplo, entender cuáles son las áreas que presentan un mayor comportamiento comercial, las dotaciones que son por parte del Estado y poder entender cómo esta distribución afecta el ingreso dentro de mi empresa. Pero como les decía, es importante tener el contexto 3D. Entonces, enfoquemos este ejemplo a una necesidad en la cual dentro de nuestra empresa nos reportan una ausencia o muchas falencias en cuanto al servicio de telecomunicaciones, que queremos una mayor cobertura y dentro de este servicio lo que nosotros queremos es optimizar la ubicación de una nueva antena para una mejor prestación del servicio. En este caso, como veíamos anteriormente, podemos integrar la información de nuestra normatividad y entender cómo nuestros predios están distribuidos y qué tanto le van a aportar económicamente a la empresa. También involucrar el diferente contexto 3D. Y para esto hemos ubicado también las antenas que ya tenemos disponibles dentro de la ciudad. Entonces podemos ver la ubicación de las antenas dentro de los diferentes edificios. ¿Cuál es el punto en el que más fallas me ha presentado el servicio en el que tenemos menor cobertura? Es este de acá, en el cual no tenemos una antena en una aproximación al edificio. ¿Qué vamos a hacer? Hemos identificado que este es el lugar donde más daños en el servicio se presentan y vamos a ubicar una antena. Pero primero tenemos que validar si es óptimo tener una antena acá, en cuanto a regulación, en cuanto a la visibilidad que tienen con los otros activos. Para esto es importante saber si esta antena es visible al menos a otras 3 antenas de las que están a su alrededor. Para eso hicimos un análisis de visibilidad en el cual podemos entender de una manera más sencilla y en el contexto 3D cuál es la cobertura y cuál es la visibilidad que tiene esta antena. Entonces acá podemos ver que sí cumple con los requerimientos técnicos que tenemos y es que sea visible por lo menos a 3 antenas más y también podemos entender con cuál de esta infraestructura no está disponible esta visibilidad. Muchas de las presentaciones o de los flujos de trabajo que hemos mostrado a lo largo del día están enmarcados en unas soluciones que ya están listas para nuestro sector. No solamente para nuestro sector, sino para todos los sectores a los que la plataforma Agile es útil. Gobierno, entidades ambientales, a nivel corporativo y de país nos sirve dentro de muchos contextos. Dentro de nuestra página van a poder encontrar, por ejemplo, para las empresas de servicios públicos, la utilidad que nos prestan estas soluciones enfocadas a gobierno local, ya que nuestras entidades
muchas veces son del Estado o prestan información que se colabora con el Estado, entonces encontramos plantillas que ya están disponibles para esta temática, plantillas ya disponibles para empresas de servicios públicos y telecomunicaciones y para los manejos de emergencias. Aquí que vamos a encontrar dentro de este contenido ejemplos, un descargue de datos que nos va a decir paso a paso cómo debemos implementar estas soluciones y que nos van a ayudar en nuestra organización a tener lo que más nos gusta a todos, que son las victorias tempranas, empezar a implementar en sí y tener resultados muy acordes a lo que presentan nuestras necesidades.